Cine de la música en esta tarde. Aquí estamos disfrutando estos temas en la voz de Demi Lovato. Esto se llama Sorry to Myself. Hay que decirle a la gente que se prepare porque viene un cambio de clima, esta onda gélida que va a entrar en la madrugada del domingo en la zona norte del país. Entrará este frente frío por el Golfo de México, Tampico, Soto la Marina, norte de Veracruz. Y va a estar muy frío a partir del domingo. ¿Qué tenemos? Así es. Bueno, ahorita en la canción, después de estar hablando de cerrar ciclos, esta canción nos invita a través de Demi Lovato, ¿verdad?, a volver a quererse a uno mismo. Dice que a veces es duro pedirse perdón a uno mismo, reconocer los errores, pero esta canción pues te hace reflexionar que es un paso importante en la vida de todos. Después de la filosofía existencial de la señora Diana García, ¿qué tenemos? Bueno, otro tema importante es conocer cómo está el panorama mundial, cómo ven a México después de estos hechos violentos como el que comentamos, el asesinato de Carlos Manzo, uno entre tantos que vive el país. Y el tema bélico que el mundo sufre, ¿no? La guerra de Ucrania, el tema de Gaza, estamos sufriendo de un mundo muy convulso. Y yo le quiero dar la bienvenida a estos micrófonos, a este espacio, a este equipo, a nuestro amigo Alberto Peláez. Como lo puse en el post, los sueños se cumplen y después de ser su fan, hoy lo tenemos a un lado trabajando en este espacio, colaborando, haciendo equipo con nosotros. Mi querido Alberto Peláez, el icónico corresponsal de guerra, bienvenido a este espacio de Grupo EMSA y Grupo Global Media, mi querido Beto. Buenas tardes. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Gracias a todos, Diana, Pepe, gracias a todos por incluirme y por poder participar. Mi querido Alberto, a ver, estamos viviendo un mundo en donde, pues, como diríamos, los caballos los jinetes del apocalipsis están a todo lo que da, ¿no? La guerra de Ucrania, el conflicto en Medio Oriente. Es un mundo violento. Esta generación está creciendo con esta imagen de un mundo en conflicto permanente. ¿Tú cómo lo ves, Alberto, que te tocó pues desde la guerra del Golfo, la guerra de los Balcanes, una serie de eventos históricos que hoy pues das cuenta y tienes esa memoria, mi querido Alberto? Bueno, yo creo que si hacemos una imagen retrospectiva, Samuel, desde el Big Bang hasta ahora jamás hemos vivido un momento tan convulso. Es verdad que ha habido guerras mundiales, pero estamos en un momento de una guerra fría, como la vivimos desde el 45 hasta la actualidad, pero con unos tintes cada vez más dramáticos. Es verdad que, bueno, pues estamos aquí en México y en Madrid, y bueno, lo vemos con mucha perspectiva, pero jamás habíamos estado tan cerca del Averno. Cuando estamos hablando de países que gran parte de ellos tienen armamento nuclear, armamento de destrucción masiva, pero Rusia tiene 6.100 ojivas nucleares, más unas nuevas armas que son letales, que pueden recorrer hasta 18.000 kilómetros siendo indetectables con material bélico de destrucción masiva, y de esas 6.100 ojivas nucleares puede utilizar 711 en cualquier momento, y sin contar esa carrera hacia no sabemos dónde por parte de Estados Unidos, de Pakistán, de Israel, de Francia, de Gran Bretaña, de Corea del Norte, países que tienen armamento nuclear. Pues estamos en un momento seriamente muy delicado y estamos en una cuerda floja, y tenemos que ser muy conscientes de esto, porque nunca pensamos que puede pasar algo de esas características, una guerra de dimensiones colosales, pero claro que puede pasar, Samuel. Diana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Diana García y un gusto tenerla aquí con nosotros. Y con todas estas situaciones, ¿no?, de manera global, estos conflictos, ¿se pudiera decir que la Tercera Guerra Mundial está latente? Claro que se puede decir. Eso no quiere decir que vaya a pasar, pero sí quiere decir que jamás habíamos... Mira, Diana, desde 1945, desde el año 62 con la veda de cochinos en Cuba, jamás había habido una situación tan difícil, tan invisible como está pasando ahora mismo. Y tenemos que ser muy conscientes de ellos. Cuando estamos hablando de lo que está pasando en Gaza y lo que pasa en Ucrania y Rusia, que ahora como que ha bajado porque tiene cierta gradualidad la información, y los acontecimientos,
Estamos hablando de países que tienen armas de destrucción masiva. Estamos hablando de Israel, de Rusia, de Corea del Norte. Hay que recordar que muchos soldados del norte de Corea fueron a luchar en Ucrania. Y estamos en un momento en el que, si os acordáis, el Tratado de No Proliferación que se firmó por muchos países, en el que no jamás se iba a seguir aumentando las armas de destrucción masiva, las armas nucleares. Sin embargo, en la actualidad ese tratado de no proliferación ya no tiene ninguna vigencia y es papel sobre mojado. Y claro que por supuesto vamos hacia, si esto no lo detiene nadie, claro que podemos ir a una guerra de unas consecuencias lamentables e indetectables para todos. Alberto, tú que has conocido de cerca, pues, ¿qué diremos? El rostro de la desgracia, el rostro más doloroso de la condición humana. ¿Qué le están dejando de herencia a esta generación o de ejemplo a esta generación? Todos estos políticos que no tienen la grandeza de un Gorbachev, de un Bush, o que no han construido espacios de diálogo pues de paz adecuados. Este mundo vive pues con el Jesús en la boca, como diríamos en México, ¿no? Bueno, lo que pasa, Samuel, tú lo has dicho muy bien. Hoy los políticos en general, hablo en todo el planeta Tierra, son políticos, vamos a decir, como de bolsillos, micropolíticos. Esos políticos que están defendiendo más su sueldo para poder llegar a final de mes y poder seguir viviendo. Como pasa en Israel, lo que cuando hablan del proceso de paz, a nadie le interesa la paz, a la gente lo que le interesa es el proceso, porque en ese proceso todo el mundo cobra a final de mes y así pueden estar años y pueden jubilarse. Ese es un poco el tema. Claro, por supuesto que ha habido grandes políticos en el siglo XIX, en el siglo XX, tú lo decías, Gorbachev y tantos otros, de Gasperi a Konrad Adenauer, Churchill, que fueron los grandes hacedores de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Y la última, por ejemplo, fue Angela Merkel. Sí. Mientras el resto de los europeos miraban para otro lado, los sirios estaban tocando a la puerta para poder entrar, porque no podemos olvidar que el Estado Islámico conquista de aquella manera Siria. Raqqa la hace en su capital, y desde Raqqa a todas aquellas personas que no comulgaban con ellos, con el Estado Islámico, los lanzaban desde la parte superior de los edificios, y los que no morían aplastados morían a pedradas. Los sirios se marchan a Europa con ese miedo y nadie les quería abrir las puertas. Y hubo una mujer de grandeza que fue Angela Merkel, que les abrió las puertas incluso sabiendo que podía perder las elecciones, que rompía el estado del bienestar alemán, ese estado del bienestar que tenemos los europeos, en el que mal o bien todos llegamos a final de mes y podemos permitirnos al lujo. Bueno, todo eso se quebró con abriendo las puertas a 1 millón de personas. Y el resto de los europeos nadie hizo nada. Y eso es lo que demuestra la grandeza global y cosmogónica de un político de esas características. Pero hoy lo que tenemos pues son pequeños políticos. Que no... Sí, perdón. ¿Hace falta un Kissinger? ¿Un Henry Kissinger? ¿Hace falta un Ronald Reagan? ¿Hace falta un canciller Kohl? Claro. Hace falta un canciller Kohl, hace falta un Disraeli, hace falta un Mateo Sagasta, hace falta esos políticos de talla global que tuvimos y que existieron en el mundo. Hace falta un Ehud Barak, un Isaac Rabin, y yo no me caso con nadie, yo no soy ni pro palestino ni pro judío, no, yo soy un periodista que ve y cuenta, Samuel, y hubo gente de mucha grandeza en Israel. Isaac Rabin le daba prácticamente una negociación, le daba todo a Arafat, y Arafat no estuvo de acuerdo. ¿Cómo terminó Isaac Rabin? Lo mató un judío ortodoxo, porque al final el anhelo de paz siempre es de dientes para adentro, no de dientes para afuera. Y en este mundo tan convulso vemos a un Trump peleando el Premio Nobel de la Paz, una América Latina debatiéndose entre la izquierda y la ultraderecha, un México violento que a nadie le interesa en el mundo cómo está librando. Es decir, en el escenario global cada quien está librando sus batallas. Sí, y además me has dicho una cosa
que es muy cierta, no solamente en América Latina, en el planeta Tierra, cada vez vamos a los extremismos, bien de extrema izquierda, el populismo de extrema izquierda, el populismo de derecha. ¿Por qué? ¿Por qué no ya la gente no vota a los líderes de toda la vida? ¿Por qué no dan respuesta a Samuel? Porque la derecha menos radical o la izquierda menos radical también ha ido pergeñando todo un sistema amparándose ellos. Y al final lo que les interesa son sus propios intereses y no los intereses de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando durante tantos años estás viendo que no te solucionan los problemas, llega un señor de la derecha extrema o de la izquierda extrema que te dice que lo va a arreglar y con un verbo muy fácil es: yo voto a ese señor. O sea, puedes llegar a entenderlo, porque no te están arreglando los problemas consuetudinarios, los problemas que tenemos diarios los seres humanos para llegar a final de mes, para tener una buena educación, para tener una sanidad global, que tampoco pide el ciudadano mundial tantas cosas, pide tener una vida mejor y una vida digna. Pues Alberto Peláez, como siempre, es un gusto ahora escucharte más cerca, y como lo mencioné y lo dije, pues los sueños se cumplen, porque yo te admiraba desde chico. Primero yo recuerdo aquellas transmisiones de tu señor padre, después ver que te conviertes en el cronista de, ¿qué podremos decir?, de la condición humana trasladado a la guerra. Bueno, te agradezco ese comentario. No lo había pensado así, pero mira, pudiera ser, sí. Eres el cronista de la condición humana, de esos rostros, de lo que yo creo que no ver el sufrimiento en el Medio Oriente, ver esas historias en la guerra de los Balcanes, los exterminios modernos que hubo en esa guerra en Europa. Creo que yo te considero por mucho uno de los periodistas kilo por kilo, diría el buen Pepe Sulaimán, un cronista que cuenta cada uno de los golpes que ha dado la historia, ¿no, mi querido Beto? Pues te lo agradezco. Mira, hay una cosa que sí es cierta: cuando los corresponsales de guerra nos hemos dedicado siempre a dar voz a aquel mundo anónimo que se queda en el baúl en el olvido de la memoria de toda la vida. ¿Cuántos millones de muertos hay que no hemos sabido a lo largo de la historia en todos los países? Porque no había nadie para contarlo, para atestiguarlo, para decir: es que aquí murieron 2 millones de personas, y aquí... durante muchos siglos nunca hubo, y los corresponsales de guerra nos hemos convertido, pues hombre, en esa gente que le ha dado voz, que le ha dado dignidad a esa memoria olvidada, que hace falta sacarla y refrescarla, y decir: estos señores murieron por una cosa que no les correspondía o que sí les correspondía, y hay que darle una sepultura de verdad como Dios manda, que es reconociéndolo. Y en ese aspecto los corresponsales de guerra sí somos así. Pues Alberto Peláez, el hombre que nos demuestra, y que es la escuela viviente de que la noticia es el primer borrador de la historia. Beto, bienvenido a este equipo de Grupo EMSA y de Grupo Global Media. Bienvenido, mi querido Beto. Muchas gracias, y estaremos ya en comunicación cada 2 semanas. Gracias, mi querido Alberto Peláez. Te mando un abrazo y estamos en comunicación. Igualmente, abrazos para todos. Gracias. Vámonos a una pausa comercial, regresamos.